Campo es un colectivo integrado por Aminta de Cárdenas, Sol Beifón, Lester Álvarez y Julio Villasal, un servidor. Somos un colectivo creativo integrado por personas que provenimos de las artes visuales. Ni Pena Ni Miedo va a ser llevado a cabo por Raquel Cruz Crespo, curadora, investigadora asentada en Montreal, y Ahmed Aroche, arquitecto de formación, artista visual también asentado en Montreal. Creo que sin mucho más que decir, agradecerles de nuevo y esta es la primera entrega. Gracias por estar aquí. Por supuesto, yo voy a ser menos estructurado que Raquel. No soy tan organizado. Y también voy a ser breve, porque creo que algo importante del día de hoy es también conversar entre nosotros a nivel más íntimo y poder intercambiar y hacer un poco especie de performance o happening o como se quiera llamar, que yo he nombrado Ni Pena Ni Miedo, después de Raúl Zurita, que es el poeta, el escritor que me ha inspirado a hacer esta acción, ¿no? A hacer esta obra. Esta sería la segunda edición. La primera la hice en Montreal en el mes de septiembre y les cuento un poco el contexto de cómo llego a Zurita, que confieso no lo conocía antes de esta experiencia que les comentaré ahora. Y bueno, detrás hay unas fotos que pueden ver después. Hay una fotografía en blanco y negro que, digamos, es la génesis de este proyecto que yo estoy realizando, que se llama Ni Pena Ni Miedo, después de Raúl Zurita, como les comenté. Y el año pasado estuve en Ciudad de México trabajando, porque, bueno, hablando un poco de qué es un artista, es algo que yo también me estoy preguntando, ¿no? Y si bien estoy intentando una práctica de artes visuales, nunca es tan evidente cómo organizar una práctica de artes visuales, qué significa convertirse en un artista, qué significa pensar desde la posición o desde el cuerpo o desde ese espacio en el que uno de repente se permite ser libre y de repente explorar y mezclar y experimentar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo estoy en ese proceso de experimentar, explorar con las artes visuales desde hace un tiempo y al mismo tiempo trabajo, si bien tengo un background en arquitectura, trabajo después de que de mi maestría en estudios urbanos, que es como una especie de sociología urbana, trabajo en investigaciones urbanas, es una especie de sociología urbana, entendiendo problemas de la ciudad, etc. Y estuve en la Ciudad de México el año pasado a propósito de una investigación en la que estaba trabajando y trabajé con un grupo de jóvenes que tienen una situación muy particular o varias situaciones particulares y que me atraen mucho en muchos sentidos. Son jóvenes que consumen drogas duras, es una comunidad principalmente queer. En este trabajo de campo encontré a un chico que tiene la frase Ni Pena Ni Miedo tatuada en los antebrazos, ¿no? Y fue algo que bueno, fue muy sobrecogedor ver esto, sobre todo por las historias de estas comunidades y por la historia de este chico. Y me pareció sumamente conmovedor, sumamente inspirador. En ese momento no conocía a Raúl Zurita. Llego a él a través empecé a investigar por qué Ni Pena Ni Miedo, por qué este muchacho, que además es poeta, tenía este tatuaje, ¿no? En sus antebrazos. Es la foto que está en blanco y negro atrás. Y entonces en este proceso de investigación llego a Raúl Zurita, que es un autor en el que estoy todavía tratando de entender, tratando de conocerlo como, digamos, más profundamente, porque bueno, lo que he hecho son algunas lecturas que me han tocado en diferentes sentidos y les comento un poco ahora. Raúl Zurita, bueno, es un autor chileno, aún está vivo, y hay diferentes cosas de él que me hablan mucho, ¿no? Primero como cubano y luego como artista visual o como alguien que tiene o que está intentando una práctica de artes visuales, ¿no? En primer lugar, bueno, Raúl Zurita escribe de una manera muy visceral, de una manera muy emotiva, escribe mucho desde su cuerpo, incluso es un artista, es un escritor que tiene una obra muy gestual y que muchas veces, según interpreto yo, es algo quizás muy personal, su poesía va más allá del texto, ¿no? Es una poesía que muchas veces aparece o ocurre en una gestualidad de la vida cotidiana, ¿no? Tiene varias historias que son
interesantes y que me tocan mucho. Una de ellas, por ejemplo, en esta gestualidad de estar presente o de responder a una situación específica, en una ocasión se quemó la cara, ¿no? Como una manera de decir, yo estoy aquí y estoy respondiendo a algo. Ese algo, concretamente, bueno, era la dictadura de Pinochet. Es un autor que, o sea, los poemas que más me interesan son los poemas que están escritos en respuesta a la dictadura en Chile. Y entre esos poemas está Ni pena ni miedo, que logró, digamos, escribirlo como él quería en el año 1993, un poco después que la dictadura terminó, porque indudablemente era un proyecto muy ambicioso, y lo escribe nada más y nada menos que en el desierto de Atacama, en Chile. Es un poema que es muy breve, pero tiene 3.000 metros de largo. Entonces esto me parecía como sumamente sobrecogedor, ¿no? Porque es algo que además solamente puede ser leído desde el cielo y que al mismo tiempo es un mensaje, digamos, a todos los muertos de la dictadura. La obra que pensé después de esto, más que una obra, es una forma que tengo también de yo mismo ir asumiendo o entendiendo, ¿no? Ese poema que es extremadamente breve, pero al mismo tiempo es extremadamente conmovedor, ¿no? El tema de por qué ni pena ni miedo, en el sentido, o sea, me habla un poco de educación sentimental, me habla un poco de que indudablemente hay una historia de humillación detrás de esa escritura, ¿no? De humillación política, de humillación humana, ¿no? Es muy importante encontrarse, ¿no? en otras personas, encontrarse en otros artistas, en otros autores, sobre todo que han pasado por situaciones similares a la nuestra. Y al mismo tiempo es una manera de reescribir el poema de Zurita, que me parece importante hacerlo, y de releerlo, ¿no? Entonces lo que yo hice en la primera edición, que son las fotos que están al final, las que son a color, era como reescribir el poema en forma de tatuaje en la piel de las personas que se lo quisieran tatuar, ¿no? Al mismo tiempo contándole un poco esto e invitándolos a que asumieran esta frase, este poema, de la manera que ellos entendieran, ¿no? Ellos, ellas entendieran. Porque además es algo que, independientemente de la situación política o el background político de cada quien, al final como seres humanos, ¿no? El miedo y la pena son cuestiones que tienen que ver con todos, ¿no? Para mí es una obra fotográfica, lo que yo intento crear una especie de situación en la que yo fotografío una vez más el poema, porque, como les dije, es un texto que yo leo a través de una fotografía y es algo que me resulta fascinante, ¿no? Por eso es que pienso en Raúl Zurita como un poeta con una prosa o con una escritura, una prosa muy fotográfica, ¿no? En algún sentido. Podemos tatuarlo. Yo realicé estos cuños. Al mismo tiempo fue la manera que encontré y me pareció al final interesante, porque al final un cuño es una cosa que se usa, no sé, como en un pasaporte o en un documento, ¿no? Y son cosas que normalmente a uno más bien como que lo angustian, ¿no? El tema de tener que pasar por una situación de burocracia o qué sé yo. Y encontré esta forma de repetirlo, ¿no? De manera que el tatuaje, que además me interesa hacerlo permanente, ya lo he hecho, pero en ese momento in situ lo logré hacer como de manera efímera. Normalmente yo lo que hago es una fotografía después, que hoy probablemente no haga, pero también lo podemos hacer en el fanzine, en una de las páginas del fanzine, y si alguien gusta lo podemos hacer como en estas hojas y también lo pueden, no sé, poner en el refrigerador de la casa o como ustedes entiendan. Y bueno, básicamente esa es la obra un poco la parte de mi charla. Las fotos que están detrás es un registro de este happening efímero, pero también logré hacerlo permanente, o sea, logré hacer el tatuaje permanente, que es algo que también me interesa mucho, ¿no? La cosa de que alguien decida o quiera tener este tatuaje de manera permanente. Yo también me lo hice acá y tuve la suerte de que la primera foto a la izquierda es de Anameli Ramos y de Camila Lobón, que estuvieron en Montreal hace poco. Son dos amigas, una curadora y una artista, dos personas que yo personalmente adoro, y ellas, para mi sorpresa, estuvieron en el performance efímero, se lo hicieron, y de repente me dijeron, ay, vamos a hacernos tatuajes como de verdad, ¿no? Y yo me fui, nos los hicimos los tres, etc. Y de alguna manera fue como, digamos, el momento más logrado de la pieza es cuando ellas mismas deciden hacérselo de manera permanente, ¿no? Porque es algo que, bueno, se queda, ¿no? El poema está escrito, al igual que en el desierto de Atacama está escrito, está ahí para siempre, o al menos los próximos 100 años quizás. Y ellas también se lo han hecho permanente, y para mí es como digamos el acto de reescribirlo y de releerlo, ¿no? Realmente, y fue algo como muy emotivo para los tres.
Y fotográficamente, bueno, las piezas fotográficas, que es con lo que más trabajo, que quiero como, con las que me siento más feliz, es cuando alguien como desea hacérselo permanente, no se sientan presionados, más que tengan que hacérselo. Pero bueno, esto cuando sucedió fue para mí algo extremadamente emotivo y además, como ustedes saben, Ana Meli Ramos y Camila Lobón fueron forzadas al exilio y reescribir ese poema en sus cuerpos, ¿no? Del desierto al cuerpo, me pareció algo muy emocionante, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacerlo un poco ahora cuando termine. Voy a leer voy a intentar leer un poema y podemos hacerlo en el fanzine. Creo que sería lindo también que cuando se lleven un fanzine lo tengan. Lo podemos hacer como en esta página de atrás o como ustedes entiendan. Si ustedes gustan, también pueden hacerlo ustedes mismos. Si quieren tener la sensación esta de secretaria burocrática, que yo también lo he hecho y me resulta muy relajante. Yo lo hago y me relajo automáticamente. ¡Pah! Y además dice ni pena ni miedo, entonces como me siento más empoderado, ¿no? Entonces voy a leer un poema que también me resulta muy sobrecogedor y que es otra de las obras de Zurita que aquí está escrito, pero que la primera vez que se realizó igualmente de una manera como un land art. De hecho, una de las inspiraciones o de los referentes de Raúl Zurita es Robert Smithson con todo el land art. Y este poema fueron frases trazadas en 1982 mediante el humo de 5 aviones sobre el cielo de New York y tenía una longitud de 9 kilómetros. Frases decían: mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es no, mi Dios es desengago, mi Dios es carroga, mi Dios es paraíso, mi Dios es pampa, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer, mi Dios es vacío, mi Dios es herida, mi Dios es gueto, mi Dios es dolor, mi Dios es mi amor de Dios. Muchas gracias. Qué bonito. Y también otras sociedades si se quiere hacer. Yo lo quiero aquí. Mira, se cayó vino ahí. Tienes que decir bienvenido a la patria, ¿vale? Cuando pongas el sellito. Claro, a mí las cosas... pegaría hacerlo. Bienvenido a la patria. Dice que te ponen, ¿cómo es que te cancelado? Visado. No, cancelado. ¿Qué dice? Bienvenido a la patria. No, porque ya saliste. Eso te lo dice verbalmente, no, pero yo vi nada.